Muy bienvenidos este día miércoles 3 de noviembre de este año 2021. Como dijimos el domingo anterior, el año casi se nos va. Pero es un motivo precioso en este momento de poderle dar gracias a Dios que nos permite pues estar conectados unos a otros por este medio, por internet. Así que bienvenidos al estudio de la palabra del Señor, su servidor Guillermo Esquivel, amada iglesia, muchas bendiciones, un fraternal, cariñoso saludo en Cristo Jesús para todos y cada uno de ustedes. Véngase conmigo entonces, acompáñenme en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Hoy vamos a abrir el versículo número 9 y dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, la Escritura no dice ellos van a venir a ser hijos de Dios, no dice, sino que dice ellos serán llamados hijos de Dios. Es muy especial el momento en verdad que vivimos, porque hay tiempos relevantes, tiempos proféticos en el que nos encontramos en este tiempo de pandemia. El Señor decía de que habrían situaciones difíciles por un lado, por otro, y decía, pero que no nos afligiéramos, que no nos asustáramos, porque todavía no era el fin, sino que era recién apenas principio de dolores. Pero entre otras cosas, en lo que hemos estado meditando ya por varias semanas, que es precisamente el Sermón del Monte, como se le conoce en este capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, es muy preciosa la oportunidad de poder venir y estar viendo estas bienaventuranzas. Y hoy pues nos corresponde estar viendo la bienaventuranza número 7. Bienaventurados los pacificadores. ¿A quiénes se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de pacificadores? Se referirá a aquellos que simplemente no les gusta meterse en problemas, que evaden los problemas, los pleitos, las disensiones. ¿Se referirá solamente a ellos el Señor? Precisamente no, porque hay personas que no han entregado su vida a Cristo, nunca han abierto su corazón al Señor, pero son personas que se mantienen alejadas de los problemas. Les gusta estar en tranquilidad y en paz, pero no tienen su corazón entregado al Señor. Entonces a ellos no se refiere el Señor Jesucristo, porque Él muy claramente dijo a los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No precisamente que serían llamados por Dios el Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, sino que el testimonio que iban a lograr ellos alcanzar en el medio donde se desarrollaran. Es decir, viendo esta clase de personas a quienes se refiere el Señor, específicamente está declarando el Señor que son personas que van a tratar de mantener la paz con sus prójimos, la paz con su familia, la paz con sus amigos, la paz con todas las personas. Pero primeramente tendrán su corazón abierto y lleno de la presencia de Dios en sus vidas. A ellos se refiere al Señor, y el primer ejemplo de un verdadero pacificador que nosotros encontramos es precisamente en el Señor Jesucristo. Él fue el que vino a unir esa conexión que se había roto. Cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, dice la Escritura ahí en Génesis de que Dios llegaba y hablaba con Adán, se paseaba con Adán. Es decir, la relación que había desde un principio de la creación era una relación de primer nivel. Era una relación donde Dios y el Creador y Adán, su criatura, estaban unidos precisamente por esa relación que Dios como Padre y Adán como Hijo, como creación de Dios, gozaban en ese momento. Esa unidad se rompió por causa del pecado. Cuando esa unidad se rompió, entonces Dios tuvo que
presentar el plan de salvación cuando le dice a Adán respecto a Satanás, a Satanás le dice: tú le vas a herir el calcañar, a la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo el Señor. Sin embargo le dice: mas él te herirá en la cabeza. Entonces desde ahí Dios ha estado presentando el plan para que volvamos nuevamente a estar en paz con Él. Dice la Escritura a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe. Justificados, hemos sido declarados inocentes por medio del sacrificio expiatorio de Cristo el Señor en la cruz del Calvario. Por medio de ese sacrificio en la cruz, usted y yo somos declarados justos, somos justificados, somos declarados inocentes ante Dios Padre. Y dice: por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor es el que ha venido a unir ese vínculo que estaba roto desde el principio de la creación, esa unidad perfecta que había entre Dios, el Creador, y el hombre. Eso que fue roto, esa fue una distancia, fue como un gran abismo que no permitía que el hombre llegara hasta la presencia de Dios, y no había una paz perfecta. Ahora viene el Señor Jesucristo, se presenta, y Él es el primer pacificador que une la deidad con el ser humano. Y por medio de la fe que el Señor Jesucristo nos entrega, somos justificados, y de tal manera pues de que nosotros venimos a tener paz para con Dios. Ahora, esa paz no simplemente significa ya no estar en conflicto con Dios, sino que también esa paz que había sido rota y es establecida por Cristo el Señor, a nosotros también nos ha hecho hijos de Dios. ¿Por qué razón? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los seres humanos que reciben a Cristo el Señor, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa clase de seres humanos, esa clase de hombres, esa clase de mujeres que ahora tienen paz con Dios por medio de la fe que Cristo el Señor nos ha justificado a nosotros, entonces nosotros somos los portadores de esa paz para las demás personas. Ahora, es importante aquí también mencionar de que además de que se pronuncia esa bendición grande sobre todos nosotros, que habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de Cristo el Señor, allá como fue puesta en la cruz del Calvario, ahí fue donde está el vínculo, está la conexión, está el puente para poder llegar al Padre. Recuerde que Cristo el Señor dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí, por medio de mí. Es decir, en Cristo el Señor nosotros tenemos el acceso. Por eso el Señor decía: yo soy el camino. No hay otro camino como poder llegar al Padre, y para llegar al Padre es por medio de Cristo el Señor, por medio de la fe en Cristo el Señor. Entonces, habiendo logrado esa reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora nosotros tenemos que procurar por ese mensaje que nosotros podemos entregar, y por medio de nuestra conducta ser simplemente instrumentos para impartir a las demás personas esa paz que necesitan, establecer esa paz con las demás personas. Y por medio de la palabra y el ejemplo de nosotros los pacificadores que amamos a Dios, entonces es cuando empieza a darse una unidad, se empieza a dar un afecto, un cariño, un amor unos con otros. Y es más, aún esto tiene que ser enviado hacia los enemigos. Recuerden que el Señor decía que si amábamos simplemente a los hermanos que nos amaban a nosotros, pues no era mucha cosa la que lográbamos, pero si lográbamos
sentir amor por los enemigos, entonces estaba cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es muy difícil, eso es muy complicado, eso es muy casi hasta imposible de lograr. Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios provee de ese amor, provee de ese perdón, provee de esa paz que nosotros tenemos que impartirle a las demás personas, incluyendo a aquellos que son enemigos de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la paz, por ejemplo, en mi caso, como pastor, muchas veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, muchas veces, he tenido que estar en medio de dos partes en conflicto, dos hermanos, dos hermanas, un hombre, una mujer, miembros de la misma congregación que han estado en conflicto. Ahora el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Un pacificador es alguien que aporta paz, es alguien que anhela la paz, es alguien que se pone en medio de dos partes que están en conflicto para permitir que vuelvan a estar en una relación de comunión, en una amistad. Recuerdo el caso del expresidente Bill Clinton cuando estuvo en el Medio Oriente. Se llamaba la parte de los árabes y se llamaba la parte de los israelitas, y al medio tratando de que estuvieran en paz por el conflicto que han vivido durante muchos años. En el caso de nuestro país, la guerra civil, hubieron unos acuerdos de paz, primero en El Salvador, después en no sé dónde y después aquí, hasta que al fin lograron llegar a establecer al menos una tranquilidad momentánea. Y yo no estuve en mi país cuando esto se logró, pero me han contado de que cuando esto se dio, era una fiesta grande en plena ciudad capital, porque ya el conflicto armado prácticamente había llegado a su fin. Hubo un mediador, hubo alguien que estuvo tratando de establecer esa comunión entre las dos partes en conflicto, y cada uno de ellos pusieron sus condiciones. El ejército, por su parte, dijeron, para lograr la paz queremos de que todos los miembros de la guerrilla entreguen sus armas. O sea, les estaban pidiendo demasiado. Por otra parte, la guerrilla dijo, ok, nosotros vamos a entregar nuestras armas, pero nosotros a cambio pedimos de que el gobierno dé por finalizada la existencia de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, llamada Policía Nacional, Guardia Nacional, que eso se termine, y si nosotros damos las armas y ellos hacen eso, entonces llegamos a un acuerdo y logramos la paz. Las dos partes estuvieron en acuerdo y dijeron, bueno, si acabó la Policía Nacional, usted puede pensar ¿qué pasaría en una nación que ya no exista policía, ya no exista la Guardia Nacional? Y el gobierno dijo, ok, para lograr la paz, y esto es necesario, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes entreguen sus armas. La guerrilla dio sus armas, los cuerpos, como se llamaban, los cuerpos represivos, porque golpeaban muy duramente. Eso se terminó y dijeron, bueno, entonces ahora estamos en paz. En la iglesia me ha tocado un hombre, un cristiano, un hermano, con otro hermano, hay que llamarlos. Y miren, hermanos, hemos sabido que ha ocurrido esto y esto y esto y esto entre ustedes, y enojados. Hasta en niños me ha tocado que tenerlos. Recuerdo que una vez una madre de familia se acercó junto con otra madre de familia y me dijeron, después de terminar un servicio de día domingo, a eso de las 11:30, 12 de la mañana, llegaron a la oficina de la iglesia y me dijeron, aquí le traemos nuestros hijos, porque estos no paran de estar peleando. Así que aquí se los dejamos a los dos y usted sabrá qué hacer con ellos. Y los dos niños, esos niños tendrían unos 7, 8 años y estaban enojados y se volteaban a ver el uno al otro. Y ahí me tocó que hacerle de pacificador.
A mí me tocó que estar en medio de conflictos, me ha tocado varias veces. Hermanas también en discordia, en rencilla, en peleas, y que yo me voy de la iglesia porque esta hermana aquí, esta hermana allá, y hay que, ya, hermana, por favor. Esa es la función de nosotros, llamar a las partes en conflicto y hacerles que vivan en paz. Por eso el Señor dijo: bienaventurados, bendecidos, altamente privilegiados, 3 veces felices aquellos que son portadores de la paz, que viven en paz, que anhelan la paz, que quieren la paz y que establecen la paz entre las partes en conflicto de sus seres amados, en medio de la iglesia, en medio de personas. El Señor dijo: estos serán llamados hijos de Dios. ¿Que nos toca estar en medio de todo esto? Por supuesto que sí. Sin embargo, en un mundo que quebranta la paz, esta bienaventuranza vendría a ser como una muestra que el cristianismo es una fuerza vital. Cuando hablo de cristianismo me refiero como a la familia en la fe, me refiero como los hombres y las mujeres de Dios que le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Al usar la palabra iglesia, para muchos es problemático hablar de paz y hablar de la iglesia como la portadora de la paz. Porque pareciera pues de que la iglesia no es influencia fuerte dentro de la comunidad. Pareciera. Sin embargo, desde un principio ha sido así. La iglesia espiritualmente es una influencia poderosa en medio del mundo. El Señor dijo: ustedes son la sal de la tierra. Esto es lo que viene posteriormente, después de la bienaventuranza, en este sermón del monte. Vamos a estar hablando de eso, pero el Señor dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Es decir, nosotros venimos a ser como generaciones que venimos a establecer, a presentar las batallas de Dios para alcanzar la paz, batallas espirituales, no batallas unos con otros, no pelearnos unos con otros, no estar rencillosos unos con otros, sino más bien ganar las batallas de Dios, pelear esas batallas de Dios, para después nosotros poder establecer un orden, poder establecer una tranquilidad, poder establecer paz en medio de las personas. Desde un principio, los creyentes en Dios han establecido una influencia grande y poderosa. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 18, tenemos el ejemplo del padre Abraham. Cuando Dios se disponía a destruir Sodoma y Gomorra, entonces Dios le dijo al padre Abraham: yo voy a destruir Sodoma. Y en los versículos 26 en adelante, escuche por favor lo que dijo Abraham hablando con Dios. Le dijo: entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó, estamos hablando de una ciudad, y el Señor dijo: si tan solo encontrara 50 personas justas, entonces por esos 50 yo no les hago nada. Vino Abraham y le dijo lo siguiente: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, dijo el Señor, si hallare allí 45 justos. Versículo 29. Y volvió a hablarle, dice la palabra, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió el Señor y le dijo: no lo haré por amor a los 40. Aquí estamos viendo ya de que la influencia de Abraham
en el destino que se le aproximaba a Sodoma y a Gomorra era una influencia fuerte y poderosa. No lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió Dios: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió Dios, diciendo: por amor a esos 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10 personas. Y Dios le dijo: no la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. ¿Qué quiere decir esto? Si los juicios de Dios aún no han caído sobre esta tierra, en estos tiempos que vivimos, en que hay toda clase de aberración, de inmoralidad, ya no hay decencia, ya los principios de moral han sido prácticamente destruidos. Hay falsedades, hay mentiras, hay engaños, hay manejo de la gente. Los poderosos mueven las masas de gente a como a ellos les place, cuando no debería de ser así. El hecho mismo que Dios haya permitido, porque todo ocurre por la voluntad de Dios, no quiere decir de que todo es producto de la voluntad de Dios. Dios permite, pero no quiere decir de que ese ha sido el deseo de Dios. Esto de la pandemia, hay quienes están aprovechándose, están manipulando, están tratando de ejercer su influencia por beneficios propios. Esto se ha convertido en un negocio impresionante. El hecho de venderle la vacuna a cada habitante del planeta. Esto es algo que uno al pensarlo dice: parece mentira lo que está ocurriendo, pero eso es lo que está pasando. ¿A dónde está la voluntad del ser humano? Hay quienes dicen: yo me quiero vacunar. Otros dicen: no, yo no me quiero vacunar. Y los gobiernos, ¿qué dicen? Es opcional. Eso sí, que el que no tenga la vacuna, pues pierde todos sus derechos. En otras palabras, o te vacunas o te vacunas. ¿Por qué? Porque hay que venderle la vacuna, que sí que ayudará para evitar los contagios, por supuesto que sí, pero esto, aparte de eso, se ha convertido en una manipulación. Y usted dirá: pastor, ¿qué está diciendo? No somos ciegos, no somos faltos de pensamiento, no somos ingenuos, no somos niños, somos adultos, somos gente pensante, gente que podemos ver las manipulaciones, y por supuesto que lo es. Pero me dijeron que la vacuna es gratis. Sí, eso es lo que nos han dicho. De una forma o de otra la cobrarán y habrá que pagarla. No nos dirán, pero se tiene que pagar. ¿A dónde están los pacificadores entonces? ¿A dónde están los verdaderos pacificadores? Es la iglesia de Cristo. Por nosotros es que los juicios de Dios no han caído sobre la tierra. Como dije anteriormente, ahora los principios de Dios en cuanto a la familia han sido cambiados, eliminados. Hasta cristianos han caído en este juego también. De que hoy está bien que un hombre con otro hombre, que una mujer con otra mujer. Sí, que estamos en tiempos modernos. La Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia ni cambiará jamás. Y cuando Dios en el jardín del Edén puso a un hombre, le hizo una mujer, para que comenzara la multiplicación de los seres humanos.
A Adán no le puso un Fabián, un Ernesto, un Hermenegildo, no, le puso una Eva, le puso una mujer, pero ahora nosotros hemos cambiado todo eso. Y la Escritura dice claramente que no se echará hombre con hombre porque es abominación a Dios. Pero ahora le damos vuelta a la cosa. ¿A dónde están los verdaderos pacificadores? Estamos acá como soportando, somos como el corcho que no permite que la humanidad se hunda en este océano de perversión y de pecado. Somos nosotros los que sostenemos a la humanidad. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, la humanidad todavía tiene esperanza, porque por nosotros la humanidad pecadora no ha sido consumida. Somos nosotros los verdaderos pacificadores en medio de esta generación perversa. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 15, aquí es donde se nos habla respecto a los verdaderos pacificadores. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sí, nosotros somos los portadores de ese evangelio de la paz. Somos los que tenemos que tratar de luchar, de conquistar la paz entre las personas y Dios el Todopoderoso. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz, es decir, nuestro líder, nuestra guía, aquel que nos dirige precisamente en este camino del evangelio, es nuestro Dios, y Dios es un Dios de paz, porque dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros los pacificadores, los que anhelamos y debemos de anhelar la paz con todos los hombres. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz, no seguid la guerra. Seguir la paz, no las enemistades. Seguir la paz, no las rencillas. Seguir la paz, no los pleitos. Tenemos que ser seguidores de la paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Estos son unos versículos preciosísimos. Dice: porque la palabra de la cruz, aquí se está hablando del Cristo crucificado. ¿Y cuál fue la palabra de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dice la Escritura: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hablar de la palabra de la cruz es hablar del evangelio de Jesucristo. Y hablar de la palabra de la cruz es hablar de un Cristo crucificado. Ahora torcemos las cosas. Sí, por supuesto que el Señor Jesucristo ya no está crucificado. Él fue quitado de la cruz, fue puesto en una tumba. El Señor se levantó al tercer día, como si había hablado de Él, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero no quiere decir que tenemos que dejar de predicar a un Cristo crucificado. ¿Por qué razón? El mismo apóstol Pablo, ya el Señor se había levantado, se había presentado al mismo apóstol Pablo, como él después da testimonio, y dice: este evangelio yo no lo recibí de hombre alguno, esto lo recibí de Jesucristo, mi Señor mismo. Él me ha dado esta palabra. Pablo sabía perfectamente que el Señor Jesucristo ya no estaba en la cruz, pero predicaba a un Cristo crucificado. A esos mismos corintios, a esa iglesia en conflicto, a esa iglesia llena de convulsiones, de divisiones,
hasta de pecados. El mismo Pablo dijo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para nosotros es poder de Dios, decía Pablo. Por esa razón nosotros los pacificadores somos los que tenemos que llegar a proclamar la paz entre las personas, hablar de la paz que puede existir entre Dios el Creador y ellos mismos. Ahora, por naturaleza, el ser humano, queriendo establecer su propia justicia, le es imposible tener esa paz con Dios. Entonces entra la iglesia, entonces entra la proclamación del hombre y de la mujer de Dios, y decimos, mejor dicho, así dice el Señor: venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Escuche, amigo, escuche, amiga, así le dice Dios, que esté usted a cuenta con el que si sus pecados fueren rojos como el carmesí, como la grana, serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Que no haya disensión entre usted y Dios, porque hay gente que se enoja con Dios. ¿Por qué no estar en paz con Dios y decirle: Señor, hágase tu voluntad? Pablo mismo fue un hombre que esparcía la paz de Dios. Estuve hablando sobre el momento cuando Pablo decía: 3 veces le he dicho al Señor que quite este problema que tengo en mi cuerpo. Se lo he rogado en oración, sin embargo, Él simplemente me ha dicho: bástate mi gracia. Porque no quitó ese problema en su cuerpo. Pablo se enojó con el Señor y rompió esa paz con Dios el Creador. No, Pablo siguió hacia adelante, porque dijo: ahora entiendo que cuando más débil soy, entonces es que yo soy fuerte. Pero portadores de paz. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros proclamamos esa paz? Entonces empieza una lucha con las personas que no quieren seguir el camino que Dios Hijo ha trazado para alcanzar esa paz con Dios. Y cuando eso empieza a darse y el pecador reconoce que es en vano en establecer esa rencilla con Dios y permite que el príncipe de paz venga a su corazón, entonces es cuando logramos una buena labor. Usted, hermana, usted, hermano, yo como hijo de Dios, ustedes también, es cuando logramos ser verdaderos pacificadores, y es cuando a nosotros nos llaman hijos de Dios. ¿Quién es Dios? No, las personas. Cuando se dan cuenta que nosotros logramos establecer la paz entre Dios y ellos, cuando nosotros proclamamos el evangelio de la paz, entonces dicen: estos son hijos de Dios. ¿No se lo han dicho a usted? Usted que es hijo de Dios, usted que es hija de Dios, usted que está más cerquita de Dios, por favor, haga una oración, qué sé yo, por mi abuelita. Hasta por el gato le piden a uno que ore. Y no es un chiste. A mí me han pedido que ore por gatos. A mí me han pedido que ore por perros. Y ahí: Señor, haz tu obra. Y la gente, esta es la gran bendición, pero el Señor dice: estos van a ser bienaventurados, estos van a ser 3 veces felices. No hay nada más precioso cuando la gente reconoce que usted y yo somos hijos de Dios y nos llaman hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Por eso el Señor dijo: estos van a ser bienaventurados, estos van a ser altamente privilegiados cuando la gente misma les llamen hijos de Dios, al ver de que la paz de Dios no solamente es algo interno, sino que es algo externo también. Que cuando hay momentos que deben de callar, callan, y cuando tienen que hablar, hablan. Y si alguien quiere establecer una rencilla con ellos, la evitan a toda costa. Porque por eso dice la Escritura, de que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Ahora,
Habrán algunos que no quieren estar en paz con nosotros. No podemos obligarlos, no podemos dominar sus pensamientos, pero simplemente sí podemos tratar, luchar, insistir en estar en paz con las personas. Allá ellos si no quieren. Pero lo precioso en todo esto que el Señor dijo, serán llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Juan 13:35, el Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tenemos paz, entonces podemos tener amor, porque donde no hay paz hay guerra. Paz es antónimo de guerra. Si no hay paz, hay quienes dicen, no, yo ni le hablo ni quiero que me hable. No hay paz, hay una división, hay un vínculo roto. Por esa razón, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Les mencioné anteriormente que me ha tocado que lidiar en partes en conflicto, hombres, mujeres, hasta en niños, y a la final siempre he terminado: pídanse perdón. ¿O usted qué ofendió? ¿Usted ofendió? Sí, yo soy el culpable, o yo soy la culpable. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Simplemente pida perdón. Y bueno, perdónenme, y usted le va a perdonar, y bueno, sí, no, eso no es perdón. Pídanse perdón como, usted acepta el perdón y usted pide el perdón como se debe. Ya, bueno, sí, está bien, ya, y empieza una sonrisita. A ver, desen la mano. Usted sabe de lo que estoy hablando. Esto se vive en las iglesias. Y ya viene el apretón de manos, te hacen un abrazo, y cuando se están abrazando, los he agarrado para que no se separen rápido. Y en ese momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos, oro por mis hermanas, oro, Señor, por ellos. Padre, que puedan reconciliarse, bendito Dios, y orando por ellos. Y cuando he terminado las oraciones, ¿qué pasa? Y llorando los otros y abrazando. Perdónenme, hermano, perdónenme. Esto es lo precioso de todo esto. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Y si no tiene paz con alguien, hoy es el momento. Tome el teléfono, o allí en la ciudad donde usted vive, si es que puede visitar, visite y establezca la paz. Yo digo, tome el teléfono, porque hemos estado en muchas restricciones acá. Bendito Dios, la semana pasada, el viernes, nos quitaron muchas restricciones. Ahora podemos visitar con precaución, con cuidado. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no establecer nuevamente la paz? Hágalo, le va a hacer bien a su corazón y va a estar en paz con los hombres y también en paz con Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, que Dios establezca su presencia en sus vidas, y nos vemos el domingo por este mismo medio. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Hasta luego.